Stile. Sempre jovem e sempre bela. Sempre bella, Petri. Ok. You have a few minutes. Fa freddo al Brasile, sta la giacchetta. No, salsa che suenta. Ah, Macaé. Ciao. Ciao. Hola. Ciao a tutti. España. Sto cercando. Beatrice Gomez. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Mónica. Buenos días, Irene. Hola, hola. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Partícipes. Bien. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Ahí está. Mira. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Irma, Elena, Yes. Asunción, Tina, Mirna, Elena, skin. no, Mirico, Oi, Irene. Maria Irma. Ciao. E se ne va questo coso qua. Mannaggia. Vediamo. Dove andava? Irene. Bien. Sila. Stavo cercando. Mannaggia. Mm. Messo qui. Volare. Bien. Volavo. Mirna, Eusebio, ¿te acordás de mí? Hola, claro que sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Mi alumnita de Santa Fe. Oh, Sí, te sigo en Facebook igual. qué bien. Pero bueno, por ahí me hablaste en inglés y no sé. Pero está la traducción. Me sale naturalmente después de 30 años. Y sí, claro que sí, claro que sí. Me encanta verte. Un beso enorme. Igualmente. Mannaggia. Sila. Vieni un po'. Buen día. Buenos días. Hola, Rufi.
usando internet da cellulare perché quello normale, vedi come fa? Ogni tanto va via. Vedi, è tanto del cellulare, però mi sentono. Bien. Me quedo ahí. Yo quiero ver a todas. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno, Ceretta. Dove siamo? Grazie per le Oh. prugne, stavano buonissime. Ciao. Sono arrivate. Avete Dígame mangiato? qué leche. ¿Cómo hago para...? Roba. Bene. Yo las quiero ver a todas. Me quedé yo sola acá. Io sono... Bene. Sì. Toma tu preso da WhatsApp. ¿Comenzamos? Perché? Bien. Sí. Les voy a pedir si todas pueden cerrar sus micrófonos. Vieni. Devo spegnere il microfono. Así podemos comenzar y les doy en nombre del equipo la bienvenida a todas, a todos, porque estamos como familia Yanelina en este último encuentro No, vedevo. de formación en la comunicación. WhatsApp. Así que estamos muy felices de recibir a toda esta familia yanelina en este último espacio formativo de esta primera etapa del año 2026. Nos queda todavía unos meses para concluir el año civil, pero aquí en Europa, en la parte del hemisferio norte, ya se está concluyendo la etapa escolar ya, ¿no? Están en exámenes, en distintas actividades en el cierre del año ya escolar. Así que ponemos en el corazón de Jesús este encuentro para que el Señor nos hable al corazón y podamos recibir su mensaje para poder transmitirlos a los demás, a todos los que encontramos cada día en nuestro camino. Y en esta ocasión nos acompañan un equipo, ¿no? Que está integrado por la hermana Mónica Gallardo, la hermana Rosana Deriz y por el profesor Federico, que es un poco difícil el apellido, pero bueno, Federico, que él pertenece a la comunidad de Mosconi. Rincón. De Rincón, del huerto de De Rincón. Rincón. Bueno, a la familia yanelina, en fin, ¿no? Así que una alegría que estemos todos unidos en este momento y bueno, les auguro un feliz encuentro que nos ayude a crecer en nuestra identidad como familia yanelina. Ahora le dejo la palabra a la Madre Beatriz, que ella va a hacer la presentación de nuestros 3 disertantes de este día. Gracias. Buen día a todos. Bueno, presentarla a Mónica, al equipo que hoy nos va a animar, nos va a ayudar un poquito en la reflexión de este último encuentro, ¿no? Hermana María Mónica Gallardo pertenece a la provincia religiosa Hermana María Crescencia Pérez. Bueno, antes que nada es hija de María Santísima del Huerto, para todos los laicos, la conocen algunos posiblemente. En cuanto a su formación, exalumna del Colegio del Huerto de Santa Cecilia. Hizo su primaria y secundaria en Mar del Plata, ¿no? Su formación académica, profesora en teología, egresada de la Universidad Católica Argentina
Santa Sì, María comunque ce l'ho. de la provincia de Buenos Infatti Aires, non sono riuscita a capital. vedere la... También hizo una diplomatura È rimasto solo. universitaria de pastoral educativa en la Escuela Universitaria de Teología en Mar Questa del parla anche in Plata. italiano questa, però. También hizo el coaching en liderazgo de pastoral en la Escuela Universitaria de Teología en Mar del Plata. Y bueno, donde ha compartido su vida, su misión, el quehacer de la vida consagrada, ha pasado por distintas comunidades, la comunidad de Casa Provincial de Buenos Aires, Colegio Nuestra Señora del Huerto, Rincón, Buenos Aires, Colegio Nuestra Señora de Victoria, de Entre Ríos, Colegio Nuestra Señora del Huerto de Nogoyá, Entre Ríos, y en la actualidad está en la comunidad de Mar del Plata. Y los servicios que ha brindado durante todo este tiempo en la parte de catequesis escolar y parroquial, coordinadora de pastoral del Colegio San Antonio María Gianelli y del Colegio de Santa Cecilia en Mar del Plata. Actualmente es miembro del equipo provincial de pastoral educativa y miembro de la Comisión Central de Comunicación a nivel instituto. Eso en cuanto a la hermana Mónica. Compartimos ahora también un poquito de la vida del profe Federico Schur, un apellido raro, hace rato hablábamos, de origen de Polonia, ¿no? El profe Federico, licenciado en Dirección y Supervisión Educativa, y es profe también en Ciencias Sagradas. Su formación, diplomatura superior universitaria en Pastoral Educativa, también en la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata. Hizo una licenciatura en Dirección y Supervisión Educativa en la Universidad Católica de Argentina. Profesorado en Ciencias Sagradas, como decíamos. Y en cuanto a su experiencia y participación, muy valiosa para nuestras comunidades educativas también, participación en las experiencias pedagógicas misionera desarrollada en las escuelas rurales de la provincia de Santiago del Estero. Una experiencia muy valiosa, ¿no? Bachiller en orientación en ciencias naturales en el Instituto Patrocinio San José. Tuvo participación del grupo misionero del colegio, integrante activo del equipo de líderes pastorales en actividades extraescolares, campamento, convivencia y retiros. Y lo más valioso también, la experiencia laboral que ha tenido en otras escuelas, no solo en el colegio nuestro, Colegio Nuestra Señora del Huerto, donde ha compartido la misión esta de coordinador de pastoral en los 3 niveles educativos. Profesor de catequesis en nivel secundario. Ha compartido también y trabaja en otras instituciones educativas, como el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Pasamos? Bien. También ha compartido allí como profesor en los niveles del primario y secundario, profesor de guitarra, responsable de los grupos misioneros, formando estudiantes de primero a tercer año. También ha compartido su trabajo en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Ituzaingó, en el Instituto Nuestra Señora del Rosario también. Tiene la experiencia también de preceptor en el turno mañana, donde ha compartido tareas administrativas y pedagógicas. Animador de pastoral, de proyectos catequísticos en los diferentes niveles. Misas, oraciones, coro, misión, acompañamiento de grupos misioneros. Pasamos con la hermana, me parece que sigue la hermana Roxana. Es hija de María Santísima del Huerto,
pertenece también a la provincia de la hermana María Crescencia Pérez. Es profesora en Ciencias Sagradas, egresada del Instituto Fons Vitae, Paraná, Entre Ríos. Y actualmente está haciendo una especialización en educación, no, eso ya lo hizo, especialización en educación integral de la sexualidad integrales de Buenos Aires. Actualmente está como estudiante de la maestría en liderazgo y gestión educativa en la Universidad Católica del Uruguay. Y lo que nos puede compartir de su experiencia pastoral: estuvo como directora del Colegio y Liceo Nuestra Señora del Huerto, Montevideo, Uruguay, coordinadora y catequista primaria y secundaria, Colegio y Liceo Nuestra Señora del Huerto de San José, miembro del equipo pastoral educativa de la provincia religiosa y actualmente referente de la comunicación en la provincia religiosa a nivel instituto. Eso a modo de síntesis, la vida y el currículum vital del equipo que hoy nos anima. Muchísimas gracias por haber asumido esta responsabilidad de compartir con nosotras, con toda la familia llanelina, este desafío. Paso la palabra a Mónica. Queridos hermanos y hermanas, es una alegría encontrarnos hoy como familia llanelina, hermanas, laicos, sacerdotes, unidos en una misma vocación, la de hijos de Dios, y una misma misión, la de anunciar con pasión y valentía la alegría del Evangelio. La comunicación, siendo algo tan cotidiano, es también un espacio delicado. Puede acercarnos o distanciarnos, construir comunión o generar división. Por eso hoy los invito a contemplar juntos una imagen, la de un huerto. Un huerto no crece solo, necesita cuidado, dedicación, tiempo y paciencia. Hay que preparar la tierra, sembrar con intención, regar, podar y confiar a que a su tiempo llegarán los frutos. Así es también nuestra comunicación. Podemos pensarla como un verdadero huerto que nos ha sido confiado. Un espacio donde cada palabra, cada gesto, cada silencio siembra algo en el corazón del otro. En nuestra vida comunitaria y en la misión que compartimos, la comunicación no es un detalle menor. Es el tejido que sostiene nuestros vínculos, el puente que nos permite caminar juntos, el instrumento a través del cual el Evangelio se hace cercano y creíble. Dentro de esta breve introducción que les ofrezco, haremos algunos cortes mediante preguntas que deberán responder en el chat. Que este momento sea una oportunidad para crecer juntos y para renovar nuestro compromiso de comunicarnos con verdad y espíritu fraterno. Les propongo entonces comenzar ya con una pregunta muy simple. Prestamos atención. Si nuestra comunicación comunitaria y en la misión de cada día, colegios, hospitales, hogares, grupos parroquiales, fuera una planta, ¿cómo dirían que está hoy? Para responder, les voy a dar aproximadamente 1 minuto y medio, más o menos. Lo dialogan en comunidad o solos
y escriben la respuesta en el chat. Escriben solamente los números 1 o 2. Opción 1, floreciendo. Opción 2, necesitando agua. A partir de este momento, lo dialogan en las comunidades o solos y van anotando sus respuestas en el chat. Padre celestial, tú eres el Dios de la comunicación. Desde el principio pronunciaste la palabra que creó todas las cosas. En Jesús, tu palabra eterna, te diste a conocer en perfecto amor por medio del Espíritu Santo. Continúa susurrando en nuestros corazones y guiando nuestros pasos. Vemos que hay varios con la respuesta 1 que están floreciendo. Qué importante también ver a los que necesitan agua todavía, ¿no? Y Que están también quizás... cuánta esperanza nos da el saber que están floreciendo, necesitando agua, pero también floreciendo. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Este fue un pequeño ejercicio, no va a ser el único, pero vamos a continuar. Habiendo hecho esta pequeña introducción, comenzaré hablando del suelo de la comunicación. El suelo del huerto es aquello que muchas veces no se ve, pero de lo que depende toda la vida que luego crecerá. Nadie puede cosechar flores si la tierra está endurecida, seca o llena de maleza. Del mismo modo, nuestra comunicación exterior, las palabras que pronunciamos, los gestos que ofrecemos, el modo en que tratamos a los demás, nace siempre de un lugar interior. Por eso, antes de preguntarnos cómo hablamos con los otros, necesitamos preguntarnos cómo hablamos con nosotros mismos y cómo hablamos con Dios. Muchas veces vivimos rodeados de palabras, mensajes, opiniones y ruidos alrededor, pero con muy poco silencio verdadero. Y cuando el corazón no encuentra espacios de calma, el diálogo interior comienza a llenarse de pensamientos que desgastan, críticas, exigencias, resentimientos, recuerdos dolorosos o preocupaciones permanentes. Esa es la maleza que va ocupando el huerto del alma. Esto no aparece de un día para otro. Crece lentamente, casi sin darnos cuenta. A veces nos acostumbramos a vivir tensos, tal vez un poco irritados por el estrés o también desconfiados, y terminamos comunicando hacia afuera aquello que llevamos dentro. Por eso, limpiar el suelo interior es una tarea profundamente espiritual. San Antonio María Gianelli comprendía que la verdadera entrega nace de un corazón trabajado por Dios. No basta con hacer muchas cosas. Es necesario cuidar desde dónde las hacemos. Una persona puede servir, enseñar, acompañar o evangelizar. Pero si interiormente está llena de amarguras, cansancios o durezas,
tarde o temprano, lo transmitirá a otros. En cambio, cuando el corazón se deja tocar por Dios, la comunicación cambia. Quien se sabe amado aprende a hablar con más misericordia. Quien experimenta el perdón puede dejar de juzgar. Quien cultiva la paz interior logra sembrar serenidad aún en medio de los conflictos. Por eso, el primer espacio de evangelización es el propio corazón. El riego de este huerto interior es la oración. Así como una tierra sin agua se vuelve árida y resquebrajada, también el alma necesita ser regada diariamente por la presencia de Dios. La oración no es solamente decir cosas a Dios, es abrirle el corazón a Dios, dejarse mirar por Él, permanecer en silencio para escuchar su voz. Muchas veces creemos que orar es repetir fórmulas, cuando en realidad la oración es un encuentro, es descanso, es volver a la fuente. Y aquí el silencio ocupa un lugar fundamental. Vivimos en una cultura que teme al silencio porque en él aparecen nuestras verdades más profundas. Sin embargo, una hija de María, una llanelina, un educador, un catequista o cualquier laico llanelino que no cultiva la oración corre el riesgo de comunicar solamente palabras vacías, actividades sin alma o gestos automáticos. En cambio, quien aprende a detenerse delante de Dios comienza a hablar desde otro lugar, desde la profundidad, desde la escucha, desde la paz. El huerto interior necesita cuidado cotidiano. No se limpia una sola vez, ni se riega de vez en cuando. Cada día estamos llamados a revisar qué semillas estamos dejando crecer dentro nuestro. ¿La confianza o el miedo? ¿La gratitud o la queja? ¿La esperanza o el desánimo? Porque aquello que cultivemos en secreto será finalmente lo que ofreceremos a los demás. Les voy a dar ahora otra tarea para responder en el chat. Responden con una letra. A, B o C. Si hoy Jesús entrara a caminar por el huerto de tu corazón, de tu comunidad religiosa o de misión, ¿con qué paisaje se encontraría? Para responder, les voy a dar también un minuto y medio. Lo dialogan en comunidad o solos y escriben la respuesta en el chat. Escriben solamente A, B o C. Opción A. Se encontraría con una tierra necesitada del riego de la oración, un poco agrietada por la falta de más espacios de silencio con uno mismo y con Dios. Opción B. Se encontraría con un rincón lleno de malezas por las palabras duras, las críticas, las quejas y las preocupaciones cotidianas. Opción C. Se encontraría con un brote verde, un espacio de silencio que empieza a florecer.
A partir de ahora, entonces, lo dialogan en comunidad o lo reflexionan solos y van escribiendo las letras A, B o C. Vamos viendo varias personas que proponen esta imagen de la tierra necesitada del río de la oración. Algunas también que tienen un brote verde, un espacio de silencio, una tierra que empieza a florecer. Muy bien. Por los medios de comunicación de nuestro tiempo, la palabra escrita que transmite sabiduría. Bastante parejo entre la A y la C. Y las redes digitales que pueden unir corazones en todo el mundo. En este año de la comunicación, concédenos la gracia de crecer en nuestra comunicación interna y externa. Fortalece nuestra fraternidad y unidad en todo el instante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo más lindo es lo que ustedes comparten o reflexionan, ¿eh? Así que eso también queda para ustedes. Para avanzar un poquito más, compartiré ahora algo sobre el poder de las palabras. Las palabras tienen poder. Hay algunas que tienen el poder de sanar y generar vida, y otras que tienen el poder de herir y dañar. Lamentablemente, el mismo instrumento que sirve para bendecir puede convertirse en un arma que lastime a otros. El apóstol Santiago, en su carta, nos advierte con total crudeza: la lengua es un miembro pequeño, pero miren cómo un pequeño fuego incendia un gran bosque. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 5 de la carta del apóstol Santiago. El peor enemigo de la evangelización no viene de afuera, sino de las divisiones internas, la murmuración, el hablar de los hermanos y hermanas a sus espaldas es como la cizaña. Se esparce rápido, asfixia las relaciones y destruye la confianza institucional. Hay palabras que petrifican. A veces usamos palabras que etiquetan a las personas para siempre. Este alumno no tiene remedio. Esta hermana siempre igual. Con este laico no se puede trabajar. Cuando cerramos el futuro del otro con nuestras sentencias, le estamos quitando el espacio a la gracia de Dios, que siempre puede transformar y renovar la tierra. Todo esto es la cizaña o la maleza que muchas veces dejamos que habite y crezca en nuestro corazón. El Papa León XIV, en el mensaje de Cuaresma de este año, expresó, cito: me gustaría invitarlos a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada. Es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes,
al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre los amigos, en el lugar de trabajo y en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Fin de estas palabras del Papa. La primera dimensión del poder de las palabras es su capacidad de dar vida. En el Génesis, Dios dice, hágase la luz, y la luz existió. Nuestras palabras, por participación de la gracia divina, conservan un destello de ese poder creador. Cuando un sacerdote acompaña con la palabra el camino espiritual de una persona, cuando un educador llanelino valida el esfuerzo de un estudiante, o cuando una religiosa consuela a un enfermo, a un anciano, orienta a un joven, están realizando a través de la palabra un acto creador y transformador. Queridos hermanos y hermanas, que nuestras palabras sean siempre como el agua limpia que riega los huertos de las personas que Dios nos confía. Recordemos que para que sea agua limpia debe pasar primero por el filtro del silencio y de la oración. Antes de hablar, estamos llamados a limpiar el corazón, para que lo que salga de nuestra boca no sea el reflejo de nuestras propias frustraciones, sino un canal de paz, de verdad y de respeto. Pensar en los demás como un huerto cambia por completo la forma en que nos relacionamos con ellos. El agua no golpea la tierra, la moja con suavidad para que penetre. Esta metáfora nos pide paciencia y delicadeza con los demás para saber acompañar los ritmos y los procesos de crecimiento de cada persona sin forzarlos. Que María del Huerto, jardín de Dios, que acogió la palabra, la guardó y la meditó en su corazón, nos ayude a ser, a través de nuestras palabras, hombres y mujeres que generen vida a su paso. Muchas gracias. Gracias, hermana Mónica. Buenos días a todos. Es una alegría enorme encontrarnos en este espacio virtual para continuar con este ciclo de reflexiones que venimos compartiendo. En esta segunda parte de las reflexiones que deseamos compartir con ustedes, buscaré enriquecer lo concerniente a la comunicación con el magisterio del Papa Francisco y el Papa León XIV. Vivir en esta tercera década del siglo XXI nos enfrenta día a día a una de las paradojas más complejas de la historia humana. Habitamos la era de la hiperconectividad. Un correo electrónico cruza el océano en un segundo, una videollamada nos permite ver a alguien del otro lado del planeta al instante. Sin embargo, detrás de esta deslumbrante fachada de conexión permanente, a menudo nos descubrimos profundamente aislados, habitando una extraña soledad digital. La comunicación, hermanos, no es un mero intercambio de datos. Es el tejido invisible que sostiene nuestros días, nuestras familias, nuestros trabajos y nuestras comunidades. Para adentrarnos en este desafío a la luz del magisterio de la Iglesia, les propongo que sigamos utilizando una imagen tan antigua como el propio Evangelio, pero que hoy recobra una vigencia urgente, la imagen del huerto.
Pensémoslo por un instante. Cada palabra que soltamos en el almuerzo, cada mensaje que redactamos a las apuradas en WhatsApp mientras hacemos otra cosa, cada silencio que guardamos o cada gesto que hacemos frente a la cámara en una reunión es una semilla. Una semilla real que dejamos caer en el huerto de las relaciones humanas. Nada de lo que comunicamos es inocuo. Todo lo que sale de nosotros siembra algo en el terreno del otro. O siembra vida o siembra maleza. Y para empezar a mover el corazón y la cabeza, les propongo una primera mirada hacia adentro. Los invito a que usemos activamente esta herramienta digital y respondamos en el chat con total honestidad. ¿Qué tipo de semillas creen que han sembrado en sus entornos a través de sus dispositivos en las últimas 24 horas? Si miran sus últimos chats o repasan sus últimas conversaciones, ¿sembraron paz, serenidad, cercanía? ¿O sembraron ansiedad, urgencia y distancia? Vamos a ir dejando las respuestas en el chat, así podemos ir leyéndolas. Vamos a ver si hay alguna respuesta. Esta al no tener opciones quizás involucra pensar un poquito más. De ánimo y de consuelo, de paz, cercanía, gratitud, afecto, esperanza, optimismo. Muchas gracias por sus respuestas. Oración, qué importante. Para que un huerto dé buenos frutos, cualquier ingeniero agrónomo o cualquier persona que cuide un jardín sabe que lo primero en lo que hay que trabajar no es en el fruto, ni siquiera en la planta, es en aquello que no se ve. Hay que trabajar en el suelo. Si la tierra está endurecida por el egoísmo, pisoteada por el desinterés o contaminada por la prisa, por más excelente que sea la semilla que arrojemos, nada va a crecer bien. En la comunicación humana, el suelo es nuestro propio corazón. Hay una ley espiritual y psicológica ineludible. No podemos dar hacia afuera lo que no cultivamos adentro. No podemos comunicar paz si por dentro somos un torbellino de tensiones. Lamentablemente, nos ha tocado vivir en una cultura de la prisa, del impacto rápido, del scroll infinito, que satura nuestras retinas y el ruido constante. El Papa Francisco captó esta deriva con una lucidez tremenda ya en el año 2014, cuando comenzaba a masificarse esta cultura del algoritmo. Y él nos advertía sobre el peligro inminente de confundir el estar conectados con el estar verdaderamente comunicados. Y decía, en un mensaje en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno, es un don de Dios. Sin embargo, aspectos problemáticos permanecen. La velocidad de la información supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio. El deseo de conexiones digitales puede terminar por aislarnos de nuestro prójimo. Detengámonos en esa frase. La velocidad supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio. La prisa nos quita el suelo de la tierra. Cuando el suelo de nuestra alma está agrietado por el estrés, la falta de espacios, de calma o la sobreinformación, dejamos de responder y empezamos a reaccionar. Nos volvemos seres reactivos, automáticos, funcionales. Respondemos un correo con un dardo defensivo porque nos sentimos atacados, contestamos un mensaje con un tono seco porque no tenemos tiempo. Por eso la tierra firme que nos ofrece el magisterio de la Iglesia nos recuerda constantemente que la raíz de toda comunicación auténtica no es tecnológica, ni de ancho de banda, ni de destreza digital. Es una raíz espiritual que nace del amor. Como señalaba Francisco casi una década después, en el 2023, es el corazón el que nos mueve a ir, ver y escuchar. Y es el corazón el que nos mueve a una comunicación abierta y acogedora. No debemos temer proclamar la verdad, incluso si a veces es incómoda, sino que debemos temer hacerlo sin caridad, sin corazón. Esto lo decía también Francisco en un mensaje en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Para limpiar el suelo de nuestro huerto de la maleza, de la impaciencia, de la queja estéril o del rencor, hace falta un filtro indispensable, el silencio. Pero no el silencio del vacío, de la indiferencia, sino el silencio de la hospitalidad. El silencio que calla para que el otro pueda aparecer. Pasemos entonces a la segunda pregunta en el chat para seguir midiéndonos el pulso. En esta semana, en medio de la vorágine diaria, ¿cuántos momentos de silencio consciente nos regalamos para escuchar realmente al otro, para procesar lo que nos pasa antes de emitir una opinión o dar una respuesta? Vamos a pensarlo y quien se anima, poner esta respuesta en el chat. ¿Cuántos momentos de silencio nos regalamos para escuchar realmente al otro, para procesar lo que nos pasa antes de emitir una opinión o dar una respuesta? Aparecen momentos de silencio, algunos desearían que fueran más. Dejar de hacer cosas para poder escuchar.
la constante de desear más, ¿no? De querer tener más momentos. Los momentos de gracia para escuchar el corazón propio, la voz de Dios. Buscar el momento adecuado. A veces tantas tareas dificulta ese espacio. Muchas gracias por sus respuestas. Y para continuar, invitarlos a seguir reflexionando, ¿no? Una vez que somos conscientes del estado de nuestro suelo, tenemos que levantar la mirada y examinar las semillas que son nuestras palabras. Las palabras no son simples sonidos articulados o caracteres en una pantalla de cristal líquido. Las palabras tienen un poder casi sagrado. Tienen la capacidad real de edificar una vida o de demolerla en un segundo. El gran desafío del entorno digital y de la polarización social que sufrimos es que actúan muchas veces como gigantescos multiplicadores de cizaña. Un comentario destructivo, un rumor no verificado, una crítica disfrazada de ironía, se esparcen hoy a la velocidad de la luz. El Papa Francisco denunciaba con fuerza cómo las plataformas que nacieron para acercarnos se convierten a veces en trampas de aislamiento. Decía también en una jornada mundial de comunicaciones sociales, la red es un recurso de nuestro tiempo, pero se ha manifestado también como uno de los lugares más expuestos a la desinformación y a la distorsión consciente y planificada de los hechos. Si la red se usa como una trampa para aislar, debe ser transformada en un puente de comunión. Frente a esta distorsión planificada, frente a las famosas fake news y los comentarios que buscan destruir la reputación del compañero, del colega, del hermano, el magisterio nos planta en tierra firme, exigiéndonos una postura ética de discernimiento activo. No podemos ser cómplices pasivos de la mentira que envenena el huerto común. No podemos decir yo solo lo reenvié. Y Francisco nos advierte: la estrategia de los creadores de falsedades consiste en presentarse como defensores de la verdad, pero solo buscan el poder. La comunicación auténtica es el antídoto contra el veneno de la mentira. Descubrir el juego de la desinformación exige un discernimiento constante y firme. ¿Y cómo desarmamos ese veneno en el día a día? El Papa León XIV nos invita con vehemencia a salir de la comodidad de los prejuicios y del anonimato de las pantallas para vivir nuestra fe con absoluta coherencia, señalando con el dedo una de las grandes tentaciones de las comunidades: la hipocresía de las formas. En su discurso a los periodistas acreditados ante la Santa Sede el año pasado, nos decía: el comunicador católico debe cuidarse de la doble vida y de la hipocresía de las formas. No sirve de nada una comunicación estéticamente perfecta o litúrgicamente impecable
si de hecho no da testimonio de la verdad moral en la vida cotidiana. La verdad se comunica viviendo como cristianos. Esto significa que de nada sirve tener un perfil digital impecable, publicar frases piadosas o diseñar placas hermosas para nuestras instituciones, si en la vida cotidiana, en el trato con el que limpia, con el que enseña o con el que coordina, sembramos discordia o destilamos soberbia. Y profundizando con una agudeza teológica brillante, en esta misma línea ética, el propio León XIV, en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, ha venido a regalarnos una advertencia central que redefine por completo el uso de nuestro lenguaje en la era de los algoritmos. El lenguaje no es una herramienta de dominio, sino un espacio de hospitalidad. Quien utiliza la palabra para levantar muros de desprecio o sembrar la sospecha sistemática, desfigura la dignidad de la condición humana y traiciona la esencia misma de la verdad. Qué profundidad la de este pensamiento. El lenguaje no es para dominar al otro, no es para ganar una discusión en grupo de WhatsApp, no es para demostrar que tengo razón. El lenguaje es una casa donde el otro debe sentirse hospedado. Cuando cambiamos de perspectiva, cuando decidimos apagar un momento el monitor para mirar a los ojos al que tenemos al lado, nuestras palabras dejan de ser dardos y se transforman en agua limpia que alivia, que sana y que genera vida. Para ir concluyendo este trayecto, es vital que nos preguntemos el para qué. ¿Para qué nos tomamos el trabajo de arar el suelo, de seleccionar la semilla, de podar nuestras reacciones? No lo hacemos para exhibir una huerta perfecta y prolija, de la cual enorgullecernos individualmente, como si la comunicación fuera una competencia de virtudes. El cultivo de la comunicación cristiana tiene un horizonte infinitamente más grande, un horizonte eclesial y trinitario, que es la comunión. El destino final de toda palabra sembrada en la iglesia y en el mundo debe ser la armonía, nunca la división. Como bellamente sintetizó el Papa León XIV en la primera audiencia que concedió a los comunicadores de todo el mundo, dejándonos un mandato que es una hoja de ruta para la paz, decía: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, la forma en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de palabras y de imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Rechazar el paradigma de la guerra significa entender que el que piensa distinto no es un enemigo a destruir en las redes o en los comentarios. Es un hermano con el que hay que dialogar. Nuestra misión comunicativa consiste, lisa y llanamente, en vivir nuestra comunicación tal como estamos llamados a vivir el Evangelio. No podemos separar nuestra fe de nuestra sintaxis. Por eso el broche de oro de Magnifica Humanitas nos regala la clave teológica definitiva para entender nuestro oficio de sembradores en este continente digital. La auténtica grandeza, dice León XIV, de la humanidad se revela en su capacidad de tejer lazos de comunión, allí donde el individualismo digital pretende imponer el aislamiento. Una comunicación verdaderamente humana es aquella que devuelve al prójimo su rostro y su voz, transformando el espacio virtual en un santuario de encuentro. Y vuelvo a leer esta última línea para que resuene en el corazón de cada uno de los que estamos conectados hoy. Transformando el espacio virtual en un santuario de encuentro. Qué hermosa y qué inmensa responsabilidad tenemos entre manos. Esta misma plataforma que hoy nos reúne, las pantallas que usamos para trabajar, los teléfonos que llevamos en el bolsillo, pueden ser aduanas de sospecha o pueden ser santuarios de encuentro. La decisión es de cada jardinero. Y les propongo una última interacción en el chat antes de seguir a modo de compromiso.
¿Cuál es la primera maleza que te propones arrancar de tu comunicación hoy al apagar la computadora? La prisa, el chisme, la necesidad de tener siempre la última palabra. Vamos a pensarlo y poner en el chat. ¿Qué es lo primero que quiero sacar? ¿Cuál maleza quiero sacar de mi comunicación? Te agradecemos por los medios de comunicación de nuestro tiempo, la palabra escrita que transmite sabiduría, las voces e imágenes que La conectan prisa, comentarios que no edifican, redes digitales que pueden unir corazones en todo el mundo. En este año de la comunicación, concédenos la gracia de crecer en nuestra comunicación interna y externa. Fortalece nuestra fraternidad y unidad en todo el instituto. Ayúdanos a compartir la riqueza de nuestro carisma y los malos entendidos, el silencio que no es espacio de encuentro. Los modos, el negativismo, siempre contigo en la oración diaria que renueva y sostiene nuestra misión. la superficialidad también, Pronunciaste la palabra que la creó respuesta reactiva, cosas. Jesús, tu palabra eterna, te diste a conocer en perfecto el tono, las interferencias. el Espíritu Santo. Continúa susurrando en nuestros corazones. Mira, egoísta, gracias por todos los aportes, los impulsos. Invitarlos que esta conferencia no quede guardada como un video más en el historial de los enlaces, que es una invitación urgente y apasionada para que cada uno de nosotros, al volver a nuestras tareas, al abrir nuestros correos, al caminar en medio de nuestras comunidades, asumamos con valentía y paciencia el oficio de ser jardineros de la comunicación. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de limpiar el suelo de nuestra alma con el silencio, discernir la buena semilla a través de la oración y sembrar siempre en cada rincón, digital o presencial, palabras que construyan puentes y fecundan la paz. Muchas gracias por su escucha y que Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al último bloque de este espacio, que lo pensábamos desde algunas palabras o pensamientos de nuestro padre fundador que podemos referir a la comunicación, ¿sí? Y vamos a tomar así como base el panegírico del 2 de julio de 1844
donde nuestro padre fundador emplea el lenguaje poético del Cantar de los Cantares, que es tan significativo para nosotros, ¿no? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada, y tus perfumes o tus brotes son de paraíso. Para ilustrar, vamos a usar este texto bíblico, cómo cultivar y proteger la interioridad, a ejemplo de la Virgen María, a través de la íntima comunicación con Dios y teniendo como referencia palabras de nuestro padre fundador en sus homilías o en sus panegíricos, como dijimos al principio. En esta primera diapositiva podemos leer el título de esta primera parte, ¿no? El alma como huerto de Dios, ese espacio de la comunicación divina. Gianelli define el corazón de María como un huerto todo celeste, una fuente sellada, un espacio de exclusividad divina, protegido de los ruidos externos, donde solo Dios se complace en habitar. María es ese silencio contemplativo que permite que la palabra de Dios no solo se escuche, sino que resuene, florezca en su interior y se comunique. Nuestra alma, analógicamente, representa ese espacio reservado, una propiedad toda para Dios, donde cultivamos la vida divina. En palabras de nuestro fundador, un huerto fértil requiere que los oídos de la mente estén abiertos primeramente a la palabra de Dios, evitando que las voces del mundo lo perturben. En esta era de la comunicación instantánea, ¿no? Sobre todo de la sobreestimulación comunicativa y digital, corremos el riesgo de que nuestra alma se convierta, diría en palabras de nuestro fundador, en un campo pisoteado por los que pasan. Si lo trasladamos a un lenguaje actual y digital, ¿no? En un campo por donde la información que pasa continuamente, indiscriminadamente, ¿no? Sea pisoteada por esta comunicación. Donde el ruido digital, en otras palabras, sofoque la relación con Dios. Y los invito a pensar cómo cultivamos nosotros este espacio interior, nuestra relación con Dios. ¿La cultivamos para que sea un terreno fértil, un terreno que dé frutos en la comunicación con Dios y por tanto en la comunicación con nuestros hermanos? ¿O permitimos que nuestra alma, este huerto interior, se convierta en un terreno baldío, desgastado por la conectividad permanente y superficial? Es una primera pregunta. Compartimos en el chat por razones de tiempo, pero hacemos que nuestra interioridad, cultivada por la relación con Dios, se transforme en una comunicación fértil, fecunda, que nos permita crecer en la relación con nuestros hermanos. Si pasamos de diapositiva, ¿no? Y siguiendo a nuestro fundador, que utiliza determinados elementos para hablarnos del huerto y de la comunicación con Dios, nos habla también del cerco, el cerco del huerto, que en otras palabras es el discernimiento. Gianelli advierte que un huerto, por más cultivado que esté, se arruina si no tiene protección. En su pensamiento, la conciencia, que en este panegírico toma un nombre un tanto figurativo, ¿no? Él dice que es como el perro fiel, el perro que advierte con sus ladridos cuando algo extraño intenta entrar en nuestro interior, en nuestra vida. Es decir, la conciencia que actúa como un filtro ético para evitar que, utilizando otra palabra del fundador, ladrones, como los pensamientos y los afectos desordenados, entren a saquear nuestra paz y por tanto la relación con los demás. Y si lo trasladamos hoy a la comunicación en un mundo de fake news o de saturación informativa, la comunicación enfrenta el desafío de la veracidad y del discernimiento. En otras palabras,
es una invitación a no ser permisivos con lo que escuchamos o compartimos y a mantenernos alertas para no permitir que nuestra conciencia se adormezca frente a los comentarios que son contrarios a la caridad. También en palabras de Gianelli, un huerto sin defensa es presa de ladrones, que ponen todo en desorden. Y en esta era digital, una gran dificultad que encontramos es la pérdida de lo privado. Todo parece ser un campo abierto sin muros, si no estamos atentos. Trasladado a la comunicación, esto sugiere que sin un filtro interior, nuestra capacidad de comunicar mensajes significativos se diluye en lo superficial, perdiendo esa intimidad absoluta y necesaria para un encuentro verdadero con Dios y con nuestros hermanos. Nuestra Madre, la Virgen, nos dice el Evangelio, refiriéndose a la vida de Jesús, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. A través de la contemplación ininterrumpida, nuestra Madre la Virgen interpreta la realidad no desde la superficie, sino desde la óptica de Dios, transformando cada vivencia en un diálogo con el Creador y su acción en un acto de caridad hacia la humanidad. Por eso es modelo de nuestra comunicación. Este terreno fecundo que hablábamos al principio, habitado por Dios, nos hace comunicar lo que tenemos en lo más profundo del corazón. Y cada acto de nuestra existencia se convierte en un diálogo con Dios y con nuestros hermanos para sembrar el reino. Avanzamos una diapositiva más. Gianelli también nos invita, en estos panegíricos, a cultivar la tierra del mensaje, invitándonos a la apertura a la palabra y a la gracia para superar la superficialidad. Él nos advierte que incluso el mejor terreno, si no se trabaja, en palabras suyas, produce hierbas inútiles y plantas salvajes. Es decir, para cultivar el terreno del mensaje, desde la perspectiva del hortus conclusus, este huerto cerrado exclusivo para Dios, es necesario entender que la palabra de Dios, para que fructifique y genere una comunicación genuina y verdadera, requiere de un entorno específico para fructificar. Dice Gianelli, un buen huerto se distingue por la abundancia de agua y por la bondad de la semilla. No basta con tener una buena semilla, una buena idea o intención. Es necesario un trabajo de perfección, en sus palabras, del propio corazón, que requiere no solo esfuerzo, sino nutrirse con la palabra de Dios y ser regado por una fuente secreta, diría él, de vida sobrenatural, de gracia, para no volverse estéril. El desafío actual quizás también sea superar la pereza comunicativa, compartir información sin procesarla ni, entre comillas, regarla. Una comunicación, diría el padre fundador, que pretenda ser fruto del paraíso, ¿no?, requiere nacer del diálogo íntimo con Dios y la obra de gracia o de su gracia en nuestro corazón. En este sentido, la Virgen es presentada en sus escritos como un huerto fragante y fértil, donde la palabra de Dios y su gracia germinan de manera extraordinaria. Esta fertilidad espiritual no es un estado pasivo, sino el resultado de su disposición interior, caracterizada por su consentimiento íntimo, su sí, por el cual Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne y fue la única palabra pronunciada por el Padre en plenitud. El fruto de un corazón cultivado por la palabra de Dios y por la gracia, de un corazón que al modo de María convive con Dios en su forma de interactuar, mueve el corazón de los demás. Cultivar el corazón al modo de María significa hacer este ejercicio de hablar con Dios para luego hablar de Dios
y hablar desde Dios. En otras palabras, Janet invitándonos a tener un corazón como el de María, ¿no? Nos invita a que lo exterior sea siempre reflejo de la presencia de Dios en nuestra alma, en nuestra interioridad. Hay una frase muy linda en el panegírico que dice, ¿no? Que el huerto es una flor a la vista de todos, pero quizás no por todos advertidas. Una flor a la vista de todos, pero no por todos advertida. Y quizás se puede trasladar esto, ¿no?, a un desafío en la comunicación digital. Vemos mucho, pero advertimos poco. La mirada actual suele ser rápida y epidérmica. La espiritualidad del ortus concluso, por el contrario, nos invita a una comunicación que sea manantial de agua viva y no solo un espectáculo visual. Para que la comunicación sea efectiva, debe pasar de ser algo visto por todos a ser algo buscado y cultivado, con fe y atención, para comunicar a Dios a los hermanos. Quizás aquí nos podríamos hacer otra pregunta, que ya le hizo Federico también, pero quizás desde la vista de nuestro padre fundador, ¿no? ¿Qué cultivamos en nuestra comunicación? ¿Qué compartimos en nuestra comunicación? Tenemos esa gracia de poder hablar de Dios y desde Dios para una comunicación fecunda, fértil, que como muchos compartían en sus mensajes, llenen de esperanza, llenen de alegría, llenen de paz, sean consuelo. Tantas cosas que nos compartieron hoy. Y un último punto, si pasamos a la última diapositiva, dar frutos. Este huerto con exclusividad para Dios tiene perfumes de paraíso, da sus frutos. La espiritualidad del Hortus Concluso no es un espacio de exclusividad egoísta, ¿no?, sino una fuente cuyas emanaciones son paraíso. El desafío de la comunicación contemporánea es ser una comunicación fecunda. Janine enseña que cuando el interior está bien custodiado, como decíamos al principio, y es todo de Dios, lo que emana de Él, nuestras palabras, nuestros gestos, tienen el poder de conmover y convertir a los demás. La comunicación del Evangelio debe ser clara y simple, anunciada con la pasión que nace de la íntima comunicación con el Señor. Frente a los falsos profetas que hoy abundan con lenguajes engañosos, el cristiano no debe perderse, y retomamos aquí palabras de Janelli, en palabras rebuscadas o elegantemente vanas para anunciar a Cristo. En su mensaje misionero debemos priorizar el querigma, el anuncio central del amor y la salvación de Dios, buscando, como quería Janelli en todo, la gloria de Dios y la salvación del prójimo. Procurar que sus palabras o que nuestras palabras sean como las de María, rumiadas en el corazón antes de ser expresadas, para que tengan la fuerza de transformar y dar fruto duradero, como manantial vivo de gracia, que nos da a beber del torrente de sus delicias y nos hace gustar del sabor del paraíso. María es el terreno fértil por excelencia, porque ha sabido equilibrar la escucha atenta con una caridad operativa, una caridad cercana. Utilizamos los medios de comunicación que hoy tenemos para hacer sentir al otro la cercanía de Dios. San Antonio Janelli también se refiere a la Virgen como esta Madre bendita, al describirla, como lo hicimos a lo largo de todo este bloque, como una propiedad cuyo corazón estaba reservado totalmente a Dios. Que ella nos bendiga y nos otorgue la gracia de proteger nuestra interioridad, de cultivar la tierra de nuestro corazón con la semilla de la palabra, para dar frutos de alegría y esperanza,
como quería nuestro Padre Fundador, frutos capaces de mover el corazón de los hombres hacia Dios. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final de este momento, hermoso momento de reflexión, de encuentro con Dios y los hermanos. Todo lo que hemos escuchado, mientras escuchaba tanto a las dos hermanas como a Federico, yo creo que son una preparación inmediata para el inicio de la novena en honor de nuestra Madre del Huerto, ¿no? Como ella ha cultivado su corazón para acoger la palabra de Dios y, como decía Rosana, ¿no? Ha salido al encuentro de los hermanos, también nosotros estamos invitadas a tener su mismo corazón. En las distintas realidades que nos toca vivir, en la comunidad, en la familia, en la escuela, en la obra, Dios nos está invitando para que nuestras palabras sean realmente semillas de bien, se siembren en el terreno fértil que es la vida cotidiana, ¿no? También. Entonces, les agradecemos a los tres por este momento, para toda la familia llanelina. Y bueno, damos gracias a Dios por este don grande que tenemos, ¿no? Son miembros de nuestra familia llanelina y hermanas nuestras, hermano nuestro también Federico, que compartimos el mismo carisma. Y bueno, Dios los bendiga y les conceda todo aquello que necesitan para continuar sembrando el bien, donde el Señor los envíe. Y nosotros, bueno, de toda esta gracia que hemos recibido hoy, multiplicarla, ¿no? No quedarla para nosotros mismos, sino compartirla con los demás, ¿no? Con aquellos que encontramos en el camino. Y bueno, como nos estamos preparando ya para la novena de la Virgen y que es una fiesta grande para todo el instituto, queremos también agradecerles a todos ustedes, hermanas, laicos, sacerdotes, el haber compartido con nosotros estos espacios formativos que son para nosotros espacios de encuentro y también de formación. Encuentro entre nosotros como familia llanelina y formación también para todos. Y también, bueno, augurarles a todos un buen inicio de la novena y una fiesta hermosa a nuestra Madre, que sé que cada comunidad se esfuerza, se esmera, lo prepara lo mejor que puede, se hacen tantas actividades para honrar a nuestra Madre. Y les auguramos, bueno, una hermosa fiesta de la Virgen del Huerto a todos y cada uno. Y también quería compartirles alguna novedad. No sé si la Madre Beatriz tiene algo para decir, si no después le comparto yo. Agradecerle, Madre, en nombre del equipo, a toda la familia llanelina. Esto no se cierra aquí, sino que simplemente han sido espacios para brindar reflexión, mucho para seguir pensando, reflexionando, así que abre camino para seguir cultivando nuestro corazón, ¿no? Al estilo de Llanelli, a la luz de lo que nos pide la Iglesia y a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Que estuvo muy bueno. Bien. Y después, bueno, también les agradecemos a las referentes. Nosotros tenemos el equipo de las hermanas referentes que nos están dando una mano en lo que es la actualización del sitio web, que no es fácil, pero gracias a Dios vamos caminando y vamos aprendiendo mientras caminamos, ¿no?
Así que agradecerles y animarlas a que continúen en este empeño, en este trabajo, también evangelizador, ¿no? Que supera las fronteras de la familia llanelina también, porque estamos comunicando nuestro carisma a través de este medio a todo el mundo, ¿no? Y después compartirles también que uno de los objetivos que teníamos como Consejo General era el tratar de ir sistematizando, organizando la secretaría. Por lo tanto, como nuestro trabajo pastoral ahora es flexible, nosotros empezamos como equipo, éramos como 8 al principio, creo. Después ya nos fuimos uniendo menos para hacer el trabajo del programa, del proyecto, perdón, del proyecto de la comunicación a nivel instituto. Y ahora vuelvo a reunirme originalmente con las secretarias. Y el objetivo es iniciar un camino con las secretarias para ir sistematizando lo que es la memoria histórica del instituto, que en la tarea de secretaría se va concretizando en el día a día, no solo con aquello que ya hemos recibido, que es la memoria histórica del padre fundador, la memoria histórica de los primeros años del instituto, sino también la que cotidianamente hacemos cuando recibimos una carta, respondemos, hacemos un acta, un verbal, o cuando escribimos algo, toda la tarea que realizamos cotidianamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso también es historia. Las memorias que hacemos a nivel comunitario, las crónicas, todo eso hace a lo que es la memoria histórica del instituto. Por lo tanto, vamos a iniciar próximamente, ya las madres provinciales están al tanto de esta iniciativa y también las secretarias que ya les he mandado un trabajito para que puedan ir realizando, ¿no? Respondiendo. Entonces, es otra etapa que se abre. De nuevo volvemos a concentrarnos como secretarias para iniciar este camino. Ir aprendiendo también a medida que vamos caminando. Y muchas gracias por esto, por estas también respuestas de parte de las provinciales y de las secretarias, ¿no? Encomendamos también esta actividad a la oración de todos y también hacer referencia para las hermanas que integran el equipo de Pastoral Juvenil, que ya próximamente nos vamos a encontrar, Pastoral Juvenil y Familia Llanelina. Y bueno, el equipo de comunicación y los otros equipos también continúan trabajando. El equipo de formación también ahora ha brindado una novena para todo el instituto que han elaborado, viene desde Tierra Santa esta novena desde el Hortus Conclusus para compartirse con todo el instituto. Así que les agradecemos a todos nuevamente y bueno, augurarles nuevamente una hermosa fiesta de la Virgen del Huerto. Gracias. Y bueno, ahora podemos abrir los micrófonos para saludarnos. Gracias a las traductoras, un gracias grande a las traductoras que nos han acompañado en este tiempo. Y el último día hemos aprendido a incorporar las traductoras bien sin tener dificultad. Pero bueno, es un camino también, ¿no? Así que gracias a todos y bueno, que el Señor los bendiga, a la Santísima Virgen también. Gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias. Santa fiesta de la Virgen. Chao, muchas gracias. Saludos a todas. Feliz inicio de la novena. Saludos a todas. Gracias a todos. Chao. Me faltaba uno, era Ángel, que es el que nos ayuda en la parte técnica también. Gracias. Gracias, Ángel. Ángel sería el chino.
Grazie. Aquele que é da nossa província, que Grazie. é técnico. Tecinha. Oh. Tecinha. Podríamos haber puesto así, Beso. estábamos más cerca. Saludos a todas. Gracias, saludos. Nación. Hasta otro día, adiós, nos vemos pronto. Saludos, saludos. Saludos a todos, España, India, Brasil, Argentina, Paraguay, Congo, Chereta. Nueva York, Stati Uniti, Vamos ahí. Mar del todo Tierra Santa, Esperanza. Santa Fe, Dos hermanas. hermanas, la última oración, ¿no? Dos hermanas, y seguimos rezando por el proyecto de la India para que se concretice. Indonesia. No levanta la cabeza, no Aquí está. Italia, la tierra del Padre. Saludos a Palestina. Nuestra casa de formación también. Okay. Yeah. Let's go. Bien, gracias. Feliz fiesta de la Virgen para todos. Un'altra volta. Adiós. 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 Believe. Uruguay. Adiós. Arrivederci. Arrivederci.